tenemos con nosotros al doctor Joshua Thompson. Él es quiropráctico. Es algo que usamos en la medicina alternativa y tiene mucho que ver con muchos dolores, muchas molestias que el paciente tiene y acude al quiropráctico para solucionar esos problemas. Buenos días, doctor. Oh, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, es un placer, siempre, un placer. Sí. En estos casos, usted, para que el público entienda qué tipo de paciente acude al quiropráctico y en qué momento exactamente, si es en un momento de crisis o en un momento ya que ha padecido algún problema y queda con alguna lesión. Pues siempre es mejor cuidar la columna en una manera preventiva, primero. Siempre debemos cuidar la columna. Yo siempre digo que solo hay una columna en su vida. Y si tú no cuidas esta columna, ¿qué tú vas a hacer? Ellos no están reemplazando columnas la última vez que yo chequeé. Pero normalmente tenemos gente, obviamente gente viene con dolor, porque tú sabes, en cualquier tipo de medicina es siempre la gente en crisis que quiere chequear. Claro. Entonces, gente con dolor en la parte de abajo, lumbalgia, esa parte de abajo de la columna, dolor en las piernas también, muchos problemas en la columna refiere dolor o calambres en las piernas, los brazos. También dolor en la cabeza. 70% de dolor en la cabeza está causado por un daño en la parte cervical, en el cuello. Entonces, cualquier tipo de eso molestia, pero también tenemos, por ejemplo, peloteros profesionales que quizás no tienen dolor, pero quieren mantener la columna moviendo correcto y quieren mantener la columna bien. Esa es la meta de la quiropráctica, no tanto para tratar síntomas, pero mantener Para la salud. prevenir. Exactamente. Y para mantener esta salud en el nivel más óptimo. Por ejemplo, si tienen una lesión de un pelotero con un brazo, un hombro, ¿también ahí ayuda el quiropráctico? Sí, claro, porque lo que pasa es que los nervios en la columna, yo voy a usar Tenemos aquí una columna un modelo muy aquí. ilustrativa. Esta es la columna vertebral y el cerebro está aquí arriba. Y todas estas cosas amarillos son nervios que conectan a todas las partes de su cuerpo, incluyendo su hombro, su brazo. Entonces, lo que los quiroprácticos están chequeando, cuando tú vas a un quiropráctico, es si hay huesos en la columna que están desviados y que está aplastando los nervios. Entonces, si hay presión en estos nervios, lo que conecta a estos nervios no va a funcionar bien. Si ese es el brazo va a sanar más lento y no va a sanar correctamente. Entonces los quiroprácticos corrigen estos problemas, alineando la columna y para dejar los nervios libres de presión. Y esa es la meta de la quiropráctica. Entonces, yo tengo gente que viene con problemas en las rodillas. Y yo chequeo la columna y ellos dicen, pero doctor, ¿cómo esto va a ayudar mi rodilla? Y cuando comenzamos el cuidado, ellos dicen, pero doctor, es verdad que mi rodilla está mejorando. Entonces, la columna realmente es el centro de todo. Todo conecta a la columna, todos los nervios conectan al resto de los órganos, los huesos, los músculos. Entonces, cuando hay problemas en la columna, para mí, ese es el centro de todo. Vamos a chequear eso. Si eso está bien, podemos buscar otras terapias, otras cosas por su brazo, su hombro, cosas así. Pero siempre chequeamos la columna primero de todo. En cuanto al chequeo, también se necesitan estudios para verificar, porque no se ve. Claro. Se puede decir, probablemente tienes una lesión, pero hay que realizar algunos estudios. Eso es muy importante, porque hay personas que dicen que hacen quiropráctica, por ejemplo, pero no son quiroprácticos y no toman estudios, como tú dices. Eso es muy importante. Siempre tomamos radiografías antes y después del cuidado. Siempre, porque primero queremos ver exactamente la posición de cada hueso. Yo no voy a intentar ajustar un hueso si yo no sé lo que está pasando ni con el este grado hueso. de lesión. Exacto. Y puede ser cosas como osteoporosis, que podemos trabajar con esa gente, pero tenemos que saber eso Otro antes. cuidado. Exacto, otra técnica. También puede ser que, y yo vi eso, hay problemas afuera de la columna que yo veo en las placas, quizás problemas en los riñones, quizás problemas en el estómago.
Y podemos ver eso y eso podemos eliminar muchos problemas en el futuro con Hacer eso. diagnósticos diferenciales, de ver que no está que no es esa área exactamente, sino otra área la que está afectada. Exacto, exacto. Y entonces la mayoría de los pacientes que acuden al quiropráctico, ¿qué tipo de lesión es la que más se quejan? Mayormente todo el mundo conoce a alguien que tiene problemas en la parte de abajo de la columna. No, Claro. alguien dobló para Al- levantar algo sí. y haciendo fuerza. ¿O ha hecho ejercicios? Ejercicios también. Mujeres embarazadas después del parto, queda con mucho dolor aquí detrás. Muchos dolores. Segundo, yo creo que dolores en el cuello. Mucha gente que viene con dolor en el cuello, que refiere dolor en el brazo, calambres en el brazo. Pero todo el mundo, si la gente mirando eso, todo el mundo conoce a alguien con problemas en la columna. Claro. Eso es lo que muchas veces no sabemos la forma correcta para corregir este problema. Sí, porque hay que ser un experto. Claro. La quiropráctica tiene sus reglas y límites Claro. que no puede abusar. No, y un quiropráctico debe tener mínimo 8 años de estudios. Es como si tú estudias una rama de la medicina, es igual con la quiropráctica. Una especialidad. Entonces no es algo que tú puedes aprender en un fin de semana. O en un 2 curso, semanas, en un no. taller. Es algo muy intenso. Hay muchas horas de estudiar radiografías, resonancias, también la técnica que utilizamos, Claro. porque no es algo que tú puedes ir y alguien es gracioso. Yo veo gente en el gimnasio intentando a ajustar la columna. Eso es peligroso. Muy peligroso, muy peligroso. muy- Siempre debe estar con un profesional, siempre. Sí. Cuando el paciente acude, vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí una paciente Sí. que tiene un dolor de espalda severo y ella, vamos a aprovechar que venga para que usted nos diga cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, comenzaría, me imagino que trayendo algunos estudios o su primera consulta. La primera consulta, siempre comenzamos con la historia médica de la persona. Yo quiero saber de todo lo que pasó en la vida de esta persona. Siempre preguntamos cosas sobre los síntomas que ellos sienten, para tener toda la información básica de esta persona. Y sobre todo la herencia. Sí, la gerencia, todo eso es muy importante. Y después de eso comenzamos con un examen físico donde yo chequeo la columna y yo siento dónde los huesos están afuera o Con el dónde examen. puede ser un problema. Después de eso hacemos las placas, las radiografías, y yo hago un estudio de las radiografías y después de eso, que es único por nuestro sistema de quiropráctica, es que yo tomo el tiempo para explicar las placas contigo. Yo no como muchos médicos ve las placas, dice, ok, tú Todo tienes está eso, bien. toma eso, Sí. o algo, pero yo siempre explico todas las placas con la persona. Entonces, y eso es muy importante porque tú tienes derecho a saber lo que está pasando. Entonces, tenemos nuestro modelo aquí. Permítame la columna para Sí. que no se le vaya. Sí. Gracias. Entonces, siempre yo comienzo a chequear aquí en el cuello y lo que yo siento, lo que yo estoy sintiendo es si el hueso debe tener un poco de movilidad, no debe tener rígido, la columna no debe estar rígido. Entonces yo estoy sintiendo, yo comienzo en el cuello, porque ese es el principio de la columna. Y los nervios en el cuello, esos son los nervios que van a los brazos, las manos. También aquí en la parte de arriba de la columna, esos son nervios aquí muy importantes que pueden afectar los pulmones, el corazón. Y lo que yo estoy sintiendo es si los huesos, la parte de hueso detrás de la columna, si ese está alineado o si hay uno que está torcido. Y otra vez, este viene con muchos años de práctica para sentir esas cosas. Y yo estoy aquí. Va haciendo presión Ujú. para ver. Y yo hago la presión para ver si, cuando yo hago presión, yo debo sentir movilidad. Ok, No debe reacción, exacto. No debe sentir como concreto, como algo duro así. Debe tener un poco movilidad Perfecto. aquí. Y estamos moviendo la parte abajo, la parte lumbar. Y esa es la parte famosa por
por dolor. Eso es lo que ellos dicen lumbalgia. Es cuando hay dolor en esta área aquí. Espalda baja. Ujú. Aquí es el sacro y esa es la parte de esa pelvis. Hay 3 huesos en la pelvis, los ilium y el sacro. Y esos son nervios que pueden afectar las piernas, nervios que salen aquí pueden afectar en los hombres la próstata, pero también el útero, los ovarios. Es un lugar muy importante. Y es el lugar donde siente toda la presión cuando tú estás caminando, cuando tú estás doblando. Sí. Y otra cosa, que a veces tienen hormigueo, calambres, Ajá. sensación de peso en las piernas. Exacto, exacto. Y muchas veces la gente viene pensando que hay un problema en la pierna. Ah, doctor, no, que mi problema está aquí. Y no hay ningún problema en la pierna, el problema está aquí en la parte de la columna, sí. Sobre todo en la parte sacra. Ujú, También se verifica la posición, la postura correcta que usa diariamente. ujú. Sí, ese es muy importante. Siempre damos información sobre, si tú estás en una oficina, por ejemplo, cómo tú puedes evitar problemas por su postura en el edificio o en el En el escritorio. trabajo. La otra es manejando, la forma de manejar, la forma De colocar el asiento. Exacto, exacto, la posición que tú debes tener la silla. Hay muchas cosas que la gente puede hacer en la vida diaria que puede evitar problemas. Y esa es la meta, para evitar problemas, ¿no? Claro, la No prevención solamente es lo tratar. importante, porque es para evitar que ese Ujú. dolor se agudice, se Exacto. profundice. Exacto, y si podemos ver aquí una cosa, mucha gente dice que ellos tienen una pierna más larga que la otra. Sí, Entonces, muchas veces, como ella tiene uno un poquito más corto, ese es un poquito más corto, pero no es por la pierna. La gente piensa que es la pierna. En la caso de ella tiene su pelvis, está un poquito torcido y eso está causando una pierna estar más corto. y lo ven también en el zapato. Sí. El taco en la mujer o en el varón también, el taco del zapato cuando hay un lado que usan más que otro, que lo gastan más que otro, Exacto. ahí viene el desvío. Probablemente uno diagnostica el desvío en la cadera, ¿no? Sí, sí. Y esa es una cosa común. Yo veo esto casi diario. Ahora vamos a hacer un poquito ajuste de su pelvis para mostrar a la gente. Si tú puedes acostar del lado frente a mí. Ya, Sí. del lado. Un poquito de lado, ajá. Entonces doble eso. Y eso es algo muy suave, eso es algo que no duele. Pero ahora mismo, eso es para ajustar su sacro aquí. Ahí mismo. Y eso es todo, no duele, ¿no? Ya. Muy suave. Ya te Muchas puedes sentar. gracias. ¿Ya puedo bajar? Sí, Sí. ya. Muy Es bien. algo, Ya. diríamos, es algo simple a simple vista, pero en realidad tiene su corrección. Sí, y es algo también que es algo específico. No, yo no estoy moviendo huesos solo para mover huesos. Lo que queremos hacer es solo mover el hueso que está afectado. Y ese es otra cosa, otro ejemplo en gimnasio. Hay gente que está tratando de mover todos los huesos en la columna. Y eso es peligroso porque hay huesos que no deben mover. Sí, hoy en día vemos por el asunto del cargar las pesas, que quizás hacen probablemente asesorados correctamente, no hay problema. Pero casi siempre puede haber un descuido o un abuso en la función, en el uso, y entonces ahí vienen los dolores y viene la queja. Sí, sí, no, y la otra cosa también, imagina si tú tienes un carro de carreras, ¿ya? Y tú siempre estás manejando ese carro lo Alta máximo, velocidad. ¿ya? Tú tienes que hacer más mantenimiento a ese carro, igual con su cuerpo. Si alguien está en el gimnasio trabajando fuerte, por ejemplo, yo era luchador de lucha olímpica cuando yo era joven y yo hice mucho daño en mi columna, pero por afuera yo me veo como la persona más saludable del mundo, pero por adentro hay daño porque yo estoy usando mi columna como loco. Ok. Y como es muy fácil hacer, como tú dijiste, un descuido, es muy fácil mover mal, hacer un mal ejercicio un día. Y eso es verdad. Y esa es la razón, yo recomiendo que la gente siempre chequee la columna. Si no hay problemas,
Gracias a Dios. Es como sus dientes. Si tú vas al dentista, el dentista dice que tu boca está bien, tú no vas a quejar por eso. Eso es muy bueno. Igual con la quiropráctica. Yo siempre chequeo gente, si no hay problemas, No tiene por qué venir, qué bueno, simplemente qué cuidarse. bueno. Ya, solo un chequeo rápido. Sí. Pero si hay problemas, es mejor a cuidar esto con tiempo, antes que Y hay. algo importante es una recomendación, sobre todo en cuanto a la posición del auto en el carro, que he visto cómo los jóvenes recuestan totalmente ese sillón para Yeah. manejar, que es algo totalmente incorrecto, y las posturas posicionales, sobre todo en el trabajo, personas Sí. que hoy usan mucho la computadora y entonces ya son enfermedades, diríamos, Well, nuevas. y tú sabes, hablando de la computadora, tú sabes, un problema que tenemos ahora que no tuvimos antes Sí, es con toda la tecnología que tenemos. Hay claro. un problema que se llama text neck. Es en inglés, pero significa todos los jóvenes que tienen su teléfono así. Y para usar mi El modelo. ejemplo, claro. So, ese es del lado de la columna aquí. Y normalmente hay un poco curva en el cuello. Pero cuando tú pongas su cabeza abajo, siempre chequeando su correo, su Facebook, horas y horas así, eso es lo que hace a su cuello. Entonces, esto causa presión, causa tensión en la médula espinal y todos los músculos y tendones aquí detrás del cuello. Ajá. Yo vi un estudio hace como un mes que 40% de jóvenes de 20 años tienen desgaste en el cuello. Imagínate, Y con no tan sabe. joven. Tan joven, 20 años. Y tú sabes que nadie de 20 años debe tener desgaste. No. Pero mucho de eso es por la tecnología. Que antes, tú nunca viste, hace 40 años, tú nunca viste a alguien así diario. Nadie Claro. estaba así. Sí. Pero ahora todo el mundo está en la tecnología. Y se- Ese es un problema grave en nuestra sociedad. Sí, actualmente se queja mucho dolor en los hombros, es la espalda alta también, esos músculos de la espalda se afectan bastante, sobre todo por esa posición. Pues muchas gracias, doctor, muy Gracias a amable usted. por haber accedido a nuestra invitación, gusto tenerlo. Siempre, siempre. Esperamos volver a tenerlo pronto. Y para ustedes, señores, tenemos más contenido de nuestro programa El Amanecer AN7.